Me llamo Luisa y tengo 22 años. Hoy quiero compartir contigo una historia que marcó un antes y un después en mi vida. Una historia de infidelidad que me sumergió en un torbellino de emociones y cambios inesperados. Pero antes de adentrarnos en esos detalles, permíteme presentarme y contextualizar cómo todo comenzó. Hasta hace poco, mi vida era lo que podrías llamar normal, en su mayoría. Mantenía una relación estable con mi novio Mateo desde hace casi 2 años. Éramos una pareja como cualquier otra, compartiendo momentos, sueños y desafíos. Mateo era el novio perfecto, atento, cariñoso, y siempre hacía todo lo posible para hacerme sentir especial, hasta que un día todo cambió. Fue en ese momento crucial en el que Mateo decidió presentarme a su familia, especialmente a su padre Juan, cuando todo tomó un giro inesperado. A simple vista, parecía una situación ordinaria, ¿no es así? Sin embargo, ese encuentro marcó el inicio de algo que jamás habría imaginado. El padre de Mateo aparentaba ser un hombre respetable. Con una sonrisa afable y un buen sentido del humor, su apariencia exterior no revelaba nada fuera de lo común. Sin embargo, desde el instante en que nos conocimos, algo en su mirada me hizo sentir incómoda. No puedo evitar pensar que sus ojos me escudriñaban de manera inapropiada, como si estuviera evaluándome minuciosamente de arriba a abajo. Esa mirada sugería que había algo más en su mente, algo que no lograba descifrar y que sembraba en mí una creciente sensación de inquietud. Al principio intenté ignorarlo pensando que quizás estaba exagerando malinterpretando sus intenciones, pero con el tiempo, esa sensación persistente no desapareció. Empecé a notar que Juan encontraba excusas para estar cerca de mí, ya sea en las reuniones familiares o cuando íbamos de visita a su casa. A veces nuestras conversaciones parecían más personales de lo que deberían ser, y sus halagos se volvían cada vez más insinuantes. Todo esto me tenía confundida y preocupada. ¿Por qué el padre de mi novio estaba actuando de esta manera? ¿Y cómo podía yo a mis 22 años lidiar con esta situación incómoda sin causar problemas en la relación con Mateo? No sabía qué hacer al respecto. A medida que pasaba el tiempo, la situación con el padre de Mateo empeoraba. Sus elogios, aunque sutiles, se volvían más frecuentes. Siempre encontraba una razón para halagarme, ya fuera por mi apariencia, mi personalidad o incluso mi inteligencia. Era como si estuviera tratando de seducirme, pero lo hacía de una manera que nadie más notara. Amaba a Mateo profundamente y no quería arruinar nuestra relación, pero me sentía incómoda y asustada por la atención inapropiada que Juan me brindaba. Había momentos en los que me culpaba a mí misma por pensar mal de él, pero su comportamiento no dejaba de ser perturbador. Cada vez que íbamos a la casa de Mateo, la tensión en el aire se sentía. Juan seguía mirándome fijamente, y sus insinuaciones se volvían más descaradas. Me susurraba cumplidos al oído cuando nadie más podía escuchar, y sus manos ocasionalmente rozaban las mías de manera sugerente. Era como si estuviera constantemente evaluando hasta dónde podía llegar antes de que yo me opusiera. Me hallaba en un dilema desafiante. No sabía cómo abordar esta situación sin desatar un escándalo familiar o dañar irremediablemente mi relación con Mateo. Me sentía atrapada en un juego peligroso del que no encontraba la salida. Cada movimiento parecía llevarme más cerca del borde, sin una ruta clara de escape a la vista. Una parte de mí quería confrontar a Juan directamente, decirle que su comportamiento era inaceptable y que debía detenerse, pero tenía miedo de las posibles consecuencias. ¿Y si esto arruinaba la relación entre padre e hijo? ¿Y si Mateo no me creía o se enojaba conmigo? Otra parte de mí pensaba en ocultar la situación y esperar a que el hombre se cansara o se detuviera por sí mismo, pero eso solo aumentaba mi sensación de vulnerabilidad y me hacía sentir como si estuviera traicionando a mi novio al no contarle la verdad. La lucha interna era agotadora. No sabía a quién recurrir para buscar un consejo y me sentía cada vez más aislada. La relación con Mateo, que solía ser mi refugio, se estaba viendo afectada por mi creciente ansiedad y confusión. Mis días se convirtieron en un constante dilema. Por un lado, estaba Mateo, mi dulce novio al que amaba con todo mi corazón. Por otro, su padre Juan, quien parecía estar interesado en mí de una manera que iba más allá de lo apropiado, y yo atrapada en el medio de este juego peligroso, sin saber cómo manejarlo. A pesar de sentirme incómoda, debo admitir que el hecho de que Juan me prestara tanta atención me hacía sentir especial.
Al principio me repetía a mí misma que era solo una percepción mía, que tal vez estaba exagerando. Pero con el tiempo, esos momentos de complicidad entre nosotros se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. Había ocasiones en las que nuestras miradas se encontraban en medio de una conversación en la cena familiar, y sentía un escalofrío recorrer mi espalda. No había nada explícito en esas miradas, pero había algo en la forma en que sus ojos se encontraban con los míos que hacía que mi corazón latiera más rápido. Me percaté de que, de alguna manera, había empezado a disfrutar de la atención que Juan me brindaba, aunque me embargaba un sentimiento de culpabilidad. En su manera de hacerme sentir deseada y atractiva, había algo magnético y adictivo. A pesar de ser plenamente consciente de que estaba mal, me encontraba anhelando esos instantes de complicidad, atrapada en una telaraña de emociones contradictorias. El juego continuaba, y yo seguía en un estado de confusión constante. Me preocupaba que alguien más en la familia notara la tensión entre Juan y yo, pero hasta donde sabía, éramos los únicos conscientes de este secreto incómodo. Nadie más parecía darse cuenta de que había algo más que simples elogios detrás de las acciones de Juan. El problema principal era cómo ocultar esta situación a Mateo. Sabía que no podía mantenerlo en la oscuridad para siempre, pero temía que, si le contaba la verdad, nuestra relación se viera afectada de manera irreparable. Sentía que estaba atrapada, y cada día que pasaba la tensión se volvía más insoportable. Cada encuentro con Juan se convertía en una prueba para mí. Trataba de mantener mi distancia, de evitar situaciones en las que pudiera quedarme a solas con él, pero a veces era inevitable. Me sentía atrapada entre dos mundos. Por un lado, estaba el afecto y la atención que Juan me brindaba, algo que mi ego anhelaba. Por otro lado, estaba mi amor por Mateo, la profunda conexión que habíamos compartido durante años. La batalla interna entre lo que deseaba y lo que sabía que era correcto me estaba consumiendo. La situación finalmente alcanzó su punto de quiebre una tarde cuando Mateo, sorprendentemente, sugirió que todos fuéramos juntos a un viaje familiar. La idea me aterraba. Pasar días enteros en la misma casa con Juan con la oportunidad de estar a solas me llenaba de pánico, pero no podía negarme sin levantar sospechas. Así que con el corazón en la mano acepté la invitación, temiendo lo que podría suceder durante ese viaje. Sabía que tenía que encontrar una manera de poner fin a este juego peligroso antes de que todo se desmoronara por completo. La tensión y el miedo se habían vuelto insoportables, y no podía permitir que mi relación con Mateo, mi propia integridad, se vieran más afectadas. Mis emociones estaban en un constante caos, y no podía evitar preguntarme si esta situación había sido orquestada por el destino, o si yo misma había contribuido a este dilema. Sabía que tenía que tomar una decisión, y tenía que hacerlo pronto, antes de que el juego llegara a su inevitable y destructivo final. Pero lo que no sabía era cuán complicado se volvería cuando la verdad finalmente saliera a la luz. El día del viaje a la cabaña en medio del bosque finalmente llegó. Mis nervios estaban a flor de piel mientras hacía los preparativos para el viaje. Mi mente estaba llena de preocupaciones y preguntas sin respuesta. ¿Cómo iba a lidiar con Juan en un entorno tan íntimo? ¿Podría mantener mi distancia y evitar que las cosas se salieran de control? Mateo estaba emocionado por el viaje ajeno a mi ansiedad, y yo me sentía culpable por no compartir su entusiasmo, pero no podía quitarme la preocupación de la cabeza. Traté de comportarme lo más normal posible mientras empacábamos nuestras cosas y nos subíamos al auto. El trayecto hacia la cabaña fue tenso. Juan estaba al volante, y cada vez que su mirada se posaba en el espejo retrovisor y se encontraba con la mía, sentía un nudo en el estómago. Era como si estuviera deseando algo que yo no podía permitirme darle. Llegamos a la cabaña, un lugar hermoso rodeado de árboles y naturaleza. A simple vista, todo parecía perfecto para unas vacaciones en familia, pero yo sabía que la tensión estaba lista para estallar en cualquier momento. Nos acomodamos en la cabaña, cada uno eligiendo su habitación. Juan se aseguró de que su habitación estuviera justo al lado de la nuestra, lo que solo aumentó mi inquietud. Sabía que debía ser cuidadosa, que cualquier paso en falso podría llevar a un desastre. A lo largo del día, traté de mantenerme ocupada, ayudando con las tareas y participando en las actividades familiares, pero cada vez que me encontraba a solas con Juan, la atmósfera se volvía cargada de tensión. Sus miradas y gestos eran cada vez más insinuantes, y yo me esforzaba por mantener mi distancia. Por la noche todos nos reunimos alrededor de una fogata.
La oscuridad del bosque nos rodeaba, y las llamas titilantes parecían danzar en medio de nuestras sombras. Mientras compartíamos historias y risas, traté de relajarme y disfrutar del momento, pero sabía que no podía bajar la guardia. Fue entonces cuando noté que Juan estaba sentado cerca de mí, sus piernas rozando las mías de manera deliberada. Su mirada ardiente se encontró con la mía en varias ocasiones, y la tensión en el aire era insoportable. Mi corazón latía con fuerza, y sentía una mezcla de miedo y excitación que me confundía aún más. Cuando llegó el momento de ir a dormir, me sentía agotada emocionalmente. Subí a mi habitación tratando de procesar todo lo que había sucedido durante el día. Sabía que esta situación no podía continuar, que tenía que encontrar una manera de ponerle fin antes de que fuera demasiado tarde. Me tumbé en la cama mirando fijamente el techo oscuro de la habitación. Mi mente daba vueltas tratando de idear un plan para enfrentar esta situación sin destruir mi relación con Mateo, pero por más que pensara, no encontraba una solución clara. El dilema en el que me encontraba era más complicado de lo que jamás hubiera imaginado. Estaba atrapada en un juego peligroso del que no sabía cómo salir, y mientras intentaba encontrar respuestas, me di cuenta de que el tiempo se estaba agotando. El siguiente capítulo de esta historia sería crucial, y no podía evitar preguntarme si sería capaz de encontrar una salida antes de que todo se derrumbara por completo. La cabaña, en medio del bosque, tenía una atmósfera diferente, como si la naturaleza misma estuviera observando nuestro juego peligroso. Después de esa noche tensa alrededor de la fogata, esperaba que las cosas se calmaran, pero la tensión persistía. Al otro día decidí levantarme temprano y tomar una ducha para despejar mi mente. La cabaña tenía un baño pequeño, y la ducha tenía una cortina que parecía un poco vieja y transparente. Me aseguré de que nadie estuviera despierto antes de entrar, o al menos eso pensé. Mientras el agua tibia caía sobre mi cuerpo, me perdí en mis pensamientos tratando de encontrar una solución a este enredo. Pero entonces ocurrió algo que me hizo perder el aliento. La cortina de la ducha se movió de repente, y cuando me volví para mirar, allí estaba Juan, mi suegro de pie mirándome sin ninguna vergüenza. Fue un momento de sorpresa absoluta. Mis ojos se encontraron con los suyos y aunque su expresión parecía una sorpresa fingida, sabía que no había sido un accidente. Sus ojos recorrían mi cuerpo desnudo y sentí una oleada de calor y vergüenza. Rápidamente intenté cubrirme con las manos y grité: «¿Qué estás haciendo aquí?», le dije tratando de mantener mi voz firme a pesar de la humillación. Juan retrocedió rápidamente como si hubiera sido atrapado en medio de algo que no debería haber hecho. «Oh, lo siento mucho, Luisa», dijo apresuradamente. «Pensé que no había nadie aquí. Fue un accidente». Pero yo sabía que no había sido un accidente. La forma en que me miró su mirada lujuriosa, todo eso no podía haber sido un error. Sin embargo, no podía confrontarlo en ese momento, no mientras estuviera desnuda y vulnerable. Le exigí que saliera de la habitación, y finalmente lo hizo, aunque su disculpa sonaba más como una excusa. Me quedé bajo la ducha durante mucho tiempo, después de que se fue sintiendo una mezcla extraña de enojo, confusión y algo más que no quería admitir. Finalmente me sequé y me vestí, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. La mirada de deseo en los ojos de Juan había encendido algo en mí, algo que me hacía sentir incómoda y culpable. ¿Por qué me había afectado de esa manera? Después de aquel incómodo incidente en la ducha con mi suegro, mi mente estaba hecha un lío. No podía creer lo que había sucedido, y lo peor de todo era que una parte de mí había sentido algo más que sorpresa en ese momento. Me había sentido atraída por él, y eso me asustaba. Después del desayuno, mi suegra, mi novio y su hermana menor decidieron dar un paseo para explorar los alrededores de la cabaña. Yo me sentía agotada por la tensión de los últimos días, y decidí quedarme atrás, asegurándome de que todos pensarán que necesitaba una siesta. Le dije a mi novio que no se preocupara, que disfrutara del paseo sin mí. Me tumbé en la cama intentando relajarme, pero mi mente seguía dando vueltas a lo que había ocurrido en la ducha. ¿Por qué ese momento despertaba algo en mí? Me sentía llena de pensamientos prohibidos. Mientras estaba medio dormida, noté algo extraño. Sentí una mano deslizándose suavemente debajo de las sábanas y subiendo por mi pierna. Abrí los ojos de golpe y me giré hacia la fuente de ese contacto inesperado. Para mi sorpresa y horror, allí estaba mi suegro, con una mirada de deseo ardiente en sus ojos. Mi corazón empezó a latir con fuerza,
y me quedé sin palabras. Juan se acercó a mí y antes de que pudiera protestar o apartarme, me besó con pasión. Mis pensamientos y dudas se convirtieron en confusión y lujuria. Sabía que estaba mal, que no debía dejarme llevar por esto, pero había algo en la manera en que me tocaba y me besaba que me hacía sentir viva de una forma que no puedo explicar. El beso se volvió más apasionado, y nuestras manos comenzaron a explorar los cuerpos del otro. Estábamos en medio de una intensa atracción mutua, y aunque sabía que estaba traicionando a mi novio, y que esto estaba completamente fuera de lugar, no pude evitar ceder ante el deseo abrumador que sentía en ese momento. Juan me acariciaba con manos expertas y con sus labios, recorriendo mi cuello y mis pechos. Me sentía atrapada en una especie de sueño febril, donde las reglas y la moralidad habían desaparecido. La pasión se apoderó de nosotros y en ese momento no éramos familia. Éramos dos amantes desesperados. Cuando finalmente llegamos los dos al punto máximo, la realidad volvió a golpearme con fuerza. Me separé bruscamente de Juan con mi respiración agitada y mi mente en un caos. Sabía que lo que habíamos hecho estaba mal, que había cruzado una línea que nunca debía haber cruzado. Juan, con una expresión de culpa en su rostro, se disculpó una vez más y se retiró de la habitación. Me quedé allí sintiéndome sucia y culpable. ¿Cómo podía haber llegado a este punto? ¿Qué iba a hacer ahora? Me vestí rápidamente y me senté en la cama tratando de recomponer mis pensamientos. Sabía que tenía que enfrentar lo que había sucedido y tomar decisiones difíciles. No podía seguir permitiendo que esto continuara, pero tampoco podía ignorar el hecho de que había sentido algo por mi suegro. El tiempo pasó, mientras luchaba con mis emociones y mis dilemas morales. Cuando regresaron mi novio, su hermana y mi suegra, fingí que nada había pasado, pero por dentro mi mente seguía atormentada por lo que había sucedido. No sabía cómo iba a enfrentar las consecuencias, cómo iba a reparar las relaciones rotas y, sobre todo, cómo iba a lidiar con mi propia confusión y culpa. Después de aquel momento tan impactante en la cabaña, con mi suegro, me encontraba en un estado de confusión abrumadora. Sabía que lo que habíamos hecho estaba mal, pero también tenía que lidiar con la mezcla de emociones que estaba sintiendo. Me sentía culpable, emocionada y al mismo tiempo temerosa de lo que esto significaba para mi relación con mi novio. Decidí no contar nada sobre lo sucedido. Era un secreto que prefería mantener enterrado en lo más profundo de mi ser. Mi lucha interna se intensificaba, pero opté por continuar como si nada hubiera pasado. Quería proteger a mi novio de la verdad y en cierta medida también a mi suegro. Creí que esta era la mejor manera de evitar lastimar a alguien. Los días que siguieron a aquel encuentro íntimo fueron extraños. Mi relación con mi novio parecía haberse vuelto más tensa, aunque él no sabía por qué. Yo tampoco podía mirar a los ojos Juan, y cada vez que estábamos cerca, me sentía incómoda y avergonzada. A pesar de todo, no podía dejar de pensar que ese momento prohibido en la cabaña había sido emocionante de una manera que nunca había experimentado antes. Esa aventura prohibida con mi suegro me hacía cuestionar mi relación con mi novio. ¿Realmente lo amaba? ¿O solo estaba con él por costumbre? Me di cuenta de que había algo en la pasión y el deseo que había compartido con Juan, que me hacía sentir más viva de lo que me había sentido en mucho tiempo. Pero también sabía que no podía seguir por ese camino. La infidelidad era un territorio peligroso, y aunque me atraía, sabía que no era el camino correcto. Me prometí a mí misma que nunca volvería a permitir que algo así volviera a suceder. Tenía que centrarme en mi relación con mi novio y en encontrar una manera de superar esta crisis. Poco a poco comencé a distanciarme de Juan. Evitaba situaciones en las que estuviéramos solos y trataba de mantener una actitud neutral en su presencia. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos por volver a la normalidad, la tensión persistía en el aire. Mi novio, por su parte, notó el cambio en mi actitud y comenzó a hacer preguntas. Traté de evadir sus interrogatorios y le dije que solo estaba pasando por un momento difícil. No quería herirlo aún más, revelando la verdad. Los días se convirtieron en semanas, y aunque mi relación con mi novio seguía adelante, en apariencia había algo roto en nosotros. Nos costaba conectarnos como antes, y nuestras discusiones eran más frecuentes. Parecía que nuestro noviazgo se desmoronaba lentamente, y yo no sabía cómo arreglarlo. En mi mente seguía repitiéndome a mí misma que había cometido un error terrible, pero también sabía que debía aprender de él.
La infidelidad nunca lleva a nada bueno, y había cruzado una línea que nunca debía haber cruzado. La historia de mi aventura clandestina con mi suegro se convirtió en un recordatorio constante de las decisiones erróneas que podemos tomar cuando cedemos a la tentación. A medida que el tiempo pasaba, mi novio y yo decidimos tomar un camino diferente. Nuestra relación había cambiado irremediablemente, y aunque fue doloroso, nos dimos cuenta de que era lo mejor para ambos. Cometí un error, pero también aprendí una valiosa lección que llevaré siempre conmigo. Gracias por ser parte de esta atrapante historia de infidelidad. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras emocionantes historias, te invito a suscribirte. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones instantáneas de nuestras próximas historias.